Chicos, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Por favor, me confirman si me logran escuchar. Buenas tardes, Miss. Sí se escucha. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias, Valentina. Buenas tardes con cada uno de ustedes, chicos. Darles la bienvenida a este inicio de clases. Darles, en este caso, ¿no? El hecho de que estén hoy día dándose un tiempo de estar ingresando a clases. Vamos a empezar la sesión del día de hoy haciendo unos anuncios importantes en principio, ¿correcto? A ver, bueno, recordarles, recalcarles que ustedes durante la semana llevan cursos educativos adicionales de lunes a viernes por la noche, ¿no? Entonces ahí está en pantalla, pueden estar viendo ustedes, pues, ¿no? Cuáles son esos cursos, quiénes son los responsables del dictado y, pues, bueno, ¿no? Espero que estén ingresando, si es que no lo están haciendo, dense el tiempo, por favor, de ingresar, ¿no? Siempre hay algo nuevo que aprender, entonces ahí están los distintos cursos que ustedes tienen a disposición para que puedan seguir, en este caso, culturizándose un poquito más, pues, ¿no? Siempre es bueno, siempre es saludable. De la misma manera, bueno, pues, ¿no? El colegio está haciendo un pequeño sorteo de puntualidad, ustedes están empezando, ¿no? Algunos son nuevos también, hacerles también de conocimiento, ¿no? Entonces, si pagan ustedes puntualmente sus pensiones, pues están ingresando y participando en este sorteo. Los que han, bueno, ya se llevan estudiando con nosotros, el día del lunes 11 de agosto se está realizando este sorteo, entonces por ahí también atentos porque el sorteo es en vivo, ya así que por ahí se pueden darse el tiempo de ingresar, ¿no? Poder participar, escuchar, etcétera. ¿Correcto? Bien, chicos, me presento ahora sí con ustedes. Quien les habla es la profesora Yarumi Saavedra. Soy docente del área de letras, ¿correcto? Entonces, en este grado vamos a estar trabajando, vamos a estar llevando lo que es el curso de comunicación y sus distintas ramas en sí. Entonces, vamos a partir con literatura, que es un área bastante interesante y además que se relaciona mucho con la parte histórica, ¿no? Ya ustedes han tenido contacto con literatura, ya han estado revisando otras corrientes literarias, ¿no? Han estado ya teniendo un contacto con este curso. Entonces, vamos a seguir esa línea, ¿ya? Entonces, vamos a ir empapándonos aún más, ¿no? De otras nuevas corrientes que también son igual o tienen la misma importancia y invitarlos también, por favor, a que si en el trayecto desean hacer algún tipo de consulta o tal vez quieren acotar alguna información o hacer algún comentario en torno al tema que vamos a revisar el día de hoy, levantan la manito, o si por ahí tal vez alguno de ustedes está trabajando, no tiene, tal vez por el ruido, tal vez no pueda activar el audio, pueden mandar un mensajito aquí al chat de la reunión y ya lo voy a ir leyendo, ¿no? Y vamos a ir compartiendo entre todos lo que conocemos, lo que sabemos, vamos a ir absolviendo dudas, ¿no? Tal vez por ahí que puedan surgir, ¿correcto? Entonces, siéntanse en la libertad de hacerlo si ustedes lo consideran necesario. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Vamos a empezar entonces con la sesión del día de hoy, ya como ustedes lo pueden estar observando en la diapositiva. Hoy día vamos a partir hablando de la literatura clásica. Tal vez muchos de ustedes tienen ya algunas nociones, han escuchado, han leído tal vez alguna obra o conocen alguno de los autores que vamos a ir nombrando en el transcurso de la clase y ya vamos a ir conversando un poquito más. Para esto, ya, vamos a leer lo siguiente. Vamos a ver algunas cositas aquí que también nos van a servir como pistas y luego vamos a ir conversando. ¿Ya? Tengo aquí lo siguiente y dice así. La cólera canta, odiosa del peli de Aquiles, maldita que causó a los aqueos incontables dolores y precipitó al Hades muchas valientes vidas de héroes. ¿Correcto? Mire, acompañando a esto que yo tengo en la diapositiva, voy a añadir a esta imagen, que es algo muy importante dentro de esto, que se llama Homero, ¿correcto? Y voy a añadir a esta imagen adicional, que se podría decir que guarda cierto tipo de vínculo, relación tal vez, con el contenido que acabo de leer. ¿Listo? Entonces, una lectura más para poder revisar unas preguntitas sencillas que tenemos a continuación, ¿ya?
La cólera canta, odiosa del peli de Aquiles, maldita, que causó a los aqueos incontables dolores y precipitó al Hades muchas valientes vidas de héroes. ¿Correcto? Ahí está. Han observado también por ahí. Asumo que cada uno también ha hecho su lectura. ¿Correcto? La primera pregunta para ustedes es, lo que he leído, ¿qué será, chicos? ¿Será un cuento? ¿Será una fábula? ¿Una novela? ¿Qué será, chicos? A ver, ¿qué nociones tenemos? ¿Qué será? ¿Qué será lo que se ha leído? Nicole, te escuchamos. Profesora, buenas tardes. ¿Una fábula? Una fábula, ya. Nicole me dice que puede ser una fábula, ¿listo? Muy bien, Nicole. Gracias. Ya, Nicole, listo. Los demás chicos, a ver, ¿qué opinan? ¿Qué será lo que se ha leído? ¿Una fábula, un cuento, una novela? ¿A qué les suena? ¿A qué les suena? Ya, Nicole nos dijo para ella una fábula. ¿Listo? ¿Válido? A ver, Valentina. Un verso, Miss. Un verso, ok, Valentina. Un verso. ¿Por qué un verso, Valentina? ¿Por qué llegas a esa conclusión? Porque es parte de lo griego. Ya. Ok, Valentina, listo. Recuerden ustedes, a ver, ¿de qué ha hablado ese pequeño fragmento que hemos ubicado en la primera diapositiva? ¿De qué nos habla o de quién nos habla? A ver, ¿qué han entendido? De ese, algún fragmento bien pequeño en realidad. ¿Qué han entendido o qué recuerdan? ¿Qué dato, qué nombre? A ver, por ahí se les ha quedado. A ver, vamos a ver cómo va esa memoria también en ustedes. Valentina. La Ilíada, Miss. La Ilíada, ya. Listo, la Ilíada, ya. Listo. Por ahí se les ha hecho familiar un nombre en particular, tal vez ustedes lo han escuchado en algún momento o en alguna frase o en algún refrán, porque en un refrán es bastante, bueno, a mí sí me tocó escucharlo, ¿no? Entonces, tal vez por ahí se les ha quedado un dato. A alguien tal vez por ahí se le quedó un dato importante por ahí. A ver, entonces, vamos avanzando aquí, ¿ya? Entonces, el contenido que ha tenido este fragmentito de aquí, ¿ya? Este fragmentito de aquí, ¿se les hace familiar? ¿Les recuerda a algo tal vez? Porque ustedes sabrán que el cerebro es un órgano que almacena muchos recuerdos y almacena información. A veces información que está ahí olvidada, entre comillas, pero que hace falta que algo, simplemente un dato, una palabra, hace que nuevamente ese recuerdo se active. Y no sé si por ahí alguna palabra ha hecho o hace, en este caso, que ese contenido sea algo familiar para ustedes. Lo vuelvo a leer, ¿ya? La cólera canta odiosa del peli de Aquiles, maldita que causó a los aqueos incontables dolores y precipitó al Hades muchas valientes vidas de héroes. ¿Se les hace familiar el contenido o tal vez por ahí algún nombre, algún dato que más o menos a algo les recuerda? Tal vez por ahí me van a decir, profesora, sí, algo me suena, pero no me acuerdo, me van a decir seguramente por ahí, pero algo por ahí. Valentina. Miss, la guerra de Troya. Ya, listo. Valentina nos dice la guerra de Troya. Ya, por ahí tal vez algunos también ya eso les está sirviendo para recordar un poquito más. Y justamente a eso se direcciona la segunda pregunta, ¿no? ¿A qué obra, o saben ustedes a qué obra pertenecen esos versos? Porque en efecto, chicos, ese fragmentito que hemos ubicado en las diapositivas anteriores son o pertenecen a versos, ¿ya? Entonces, por ahí me parece correcto, Joana, Valentina también ya lo había mencionado, ¿no? La famosa obra Ilíada, ¿no? Entonces, por ahí nosotros vamos a empezar a revisar eso, ¿no? Tal vez algunos han leído ya, aunque sea el fragmento, ¿no? Profesora, tal vez he revisado ya mi material porque he querido avanzar ya mis exámenes y por ahí he investigado un poquito en internet.
No he buscado, profesor, a ver el resumen o un video, profesor ilustrativo. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No lo sé, y es totalmente válido. ¿Ya? Entonces, esa información, ese conocimiento que tienen, nos va a ser muy útil en la sesión de hoy día, porque hoy día vamos a revisar 3 obras bastante importantes, chicos, ¿ya? El día de hoy nosotros vamos a conocer la literatura clásica. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros pueda valorar el origen literario. Como así o como todo en la vida tiene un punto de partida, tiene un punto de inicio, un punto de origen, sobre el cual nace y va evolucionando a través de la historia, lo mismo sucede con la literatura. La literatura tiene un punto de partida, tiene su base, su cimiento, su primera piedra, vamos a decirlo así, sobre la cual se han ido tejiendo otras corrientes literarias. E incluso ustedes han estado revisando en sus grados anteriores también literatura. Entonces, la literatura en realidad es una rama bastante amplia que no se limita solamente a lo latinoamericano o a lo internacional, ¿no? Si nosotros revisamos la literatura, vamos a encontrar literatura local, regional, nacional, ¿no? Etcétera. Entonces, vamos a ir revisando por aquí lo siguiente. Miren, vamos a empezar a hablar del clasicismo griego, ¿ya? Hay que entender que la literatura clásica, chicos, es la primera manifestación literaria que se origina en el Occidente, ¿ya? En la Edad Antigua, ¿correcto? Es la primera base, es el primer escalón, ¿no? En este caso, donde se nos va a marcar el inicio de la literatura, ¿no? Y va a tener como protagonistas a los griegos y a los romanos también, ¿no? Por eso es que algunos también conocen a esta época como la literatura grecolatina, porque hay una fusión en estos dos, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. La literatura, en este caso, la literatura clásica tiene su origen en Grecia y en Roma, ¿no? Y estos rasgos, estas características que este clasicismo griego empieza a marcar son una gran influencia para las literaturas posteriores, es decir, las que van a aparecer después de, ¿correcto? Entonces vamos teniendo en cuenta eso, ¿ya? A ver, vamos avanzando ahí. Ahora, ¿qué debemos saber nosotros de la literatura clásica? ¿Ya? La literatura clásica va a tener periodos, entre ellos está el periodo jónico, que se va a desarrollar entre el siglo X al siglo VI antes de Cristo. ¿A quiénes vamos a tener aquí? Cuando nosotros hablamos de literatura, vamos a hablar de 3 géneros literarios, chicos. 3 géneros literarios. El género épico, el género lírico y el género dramático. ¿Correcto? Son 3 los periodos que se van a... 3 géneros literarios. Vamos a empezar con estos 2, con el género épico y con el género lírico. El género épico va a tener 2 grandes personajes, 2 grandes representantes, entre tantos, siendo el que más destaca Homero. Tal vez muchos de ustedes han escuchado de Homero, saben de Homero. Homero tiene como obras póstumas las 2 famosas obras, Ilíada y Odisea, ¿no? Obras que hasta la actualidad se siguen leyendo, obras que se siguen traduciendo a diferentes idiomas por los contenidos que desarrolla este escritor dentro de sus 2 obras. Y también por el otro lado tenemos a Hesíodo con su obra Teogonía. Dentro del género lírico vamos a tener a 2 representantes, que es Píndaro y que es Safo, ¿ya? Píndaros va a escribir poemas, vamos a decirlo así, con su obra póstuma entre tantas es Epinicios, y en el caso de Safo tenemos Epitalamos. Píndaro era un poeta que marcaba mucho la parte atlética, estaba muy direccionado a la parte olímpica, la parte del deporte, ¿no? Él se encarga de realzar los valores de un deportista. Eso es lo que mayormente refleja en sus obras o en sus creaciones. Ahora,
¿Por qué se le cataloga con el nombre de género lírico? ¿Por qué? Porque en estos tiempos en los que se desarrolla esta literatura, el contenido era acompañado por un instrumento musical. Dicho instrumento influye en que se cataloga este género como lírico. ¿Qué instrumento musical creen ustedes que es? Porque recuerden o les menciono que el nombre se asocia al nombre del instrumento musical que utilizaba. Entonces, lírico, ¿a qué instrumento musical les suena, se les puede hacer familiar o podrían establecer algún tipo de relación? Correcto, muy bien por aquí. A ver, vamos a ver, ¿qué me dicen? Por aquí, Ashley, ¿no? La lira, correcto, muy bien. Claro que sí, la lira. Por eso es que es lírico, ¿no? Estos cantos eran acompañados con ese instrumento musical. Entonces, para ir más o menos también conociendo un poquito más sobre esto, ¿correcto? Ahora, vamos avanzando aquí. Vamos a hablar y vamos a enfocarnos en Homero, ya que es hoy el escritor en el cual se va a centrar toda nuestra atención. Homero, o cuando nosotros hablamos de Homero, vamos a hablar de la cuestión homérica. ¿Alguien ha escuchado a qué o por qué o qué plantea la cuestión homérica? ¿Alguien por ahí tal vez ha investigado, ha escuchado algo sobre la cuestión homérica? ¿Alguien por ahí? ¿Tienen alguna idea sobre qué plantea la cuestión homérica? ¿Nadie? Ya, hoy día se van a enterar entonces, ya chicos. La cuestión homérica es básicamente lo siguiente. Hay 7 ciudades que se atribuyen el lugar de nacimiento de Homero, ¿correcto? Pero solamente una de ellas está reconocida como tal. Hay una duda en cuanto al origen de nacimiento de ese escritor. Un punto. Segundo punto. Homero significa el que no ve, porque Homero era ciego. Y justamente debido a ello es que muchos se cuestionan el hecho de que si una persona es ciega, ¿cómo es que pudo haber escrito estas 2 obras que son tan populares hasta la fecha? Dudan si realmente fue él quien escribió estas obras. Entonces se discute mucho si este personaje, si este escritor, si este poeta ha existido en realidad o simplemente ha sido un título, ¿no? Para poder generalizarlo, nada más, ¿no? Entonces, la cuestión homérica es un debate, como por ahí lo dice Joana, donde se pone en discusión, donde se pone en tela de juicio la existencia de este a él, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión homérica. ¿Realmente existió? ¿No existió? Y si existió, ¿cómo es que escribió estas 2 obras? ¿No? Algunos sustentan, justifican y dicen que es que él tenía aprendices, ¿no? Y ellos eran quienes escribieron lo que él les dictaba. Pero en realidad no hay algo que avale esa teoría, ¿no? Y por el otro lado, dudan si realmente existió. ¿Por qué? Porque no se conoce con exactitud el lugar de origen de nacimiento de Homero. Se desconoce porque son 7 ciudades, siendo Esmirna el que se atribuye, ¿no? El que está reconocido dentro de, pero está ahí todavía una incógnita, ¿no? Por parte de los que estudian ello. Entonces, ahí está un dato adicional, chicos. ¿Correcto? Hasta este punto, ¿hay alguna consulta, chicos, o tal vez algún dato que quieran brindar ustedes también, o algo que quieran añadir? ¿O hay alguna duda tal vez por ahí que está divagando en la mente de alguno de ustedes? ¿O todo hasta aquí está claro? Por favor, todo está claro, les estoy preguntando, chicos, para poder avanzar. Si hay por ahí alguna consulta, lo absolvemos. ¿Todo está bien? Perfecto, listo. Vamos avanzando entonces. Como hemos dicho, Homero tiene 2 obras póstumas, que es la Ilíada y la Odisea. 2 obras bastante populares que tal vez alguno de ustedes ha leído, ¿no? Tal vez, profesora, no hace tiempo que lo leí y ni me acuerdo, ¿no?
O como que sí, como que no, más o menos, o nunca lo he leído, pero sí he escuchado de esas obras, al menos el título, puede ser. Vamos aquí entonces, ¿ya? Vamos a empezar a hablar de la Ilíada. En realidad, la obra solamente se llama Ilíada, ¿ya? Ese es el nombre, Ilíada. Sino que, bueno, pues no por la misma oralidad, por la misma, el mismo tema de mencionarlo, ¿no? Decimos la Ilíada, ¿no? Le atribuimos o le añadimos el artículo, pero en sí la obra solamente se llama Ilíada. Nada más, así, a secas, ¿ya? Esta obra nos narra, en este caso, vamos a empezar a definir algo. Esta o pertenece al género épico, ¿correcto? Pertenece al género épico y tiene como especie la epopeya heroica. ¿Por qué? Porque está compuesta por 24 cantos donde nos van a contar, donde nos van a cantar las hazañas del héroe que va a tener, vamos a decir aquí, el foco en toda esta obra, ¿correcto? La Ilíada es una obra que tiene como excusa o como antecedente el mito de la manzana de la discordia, ¿correcto? ¿Qué tema desarrolla la Ilíada? ¿Qué tema se enfoca? ¿En qué tema, en este caso, se trata todo el contenido? Básicamente nos va a hablar sobre las cóleras de Aquiles, ¿no? Siendo Aquiles este héroe del cual se va a cantar dentro de toda la historia, ¿no? La Ilíada en sí es una guerra que en realidad tiene un tiempo de duración de 10 años, pero en la obra solo se nos cuentan los 51 días últimos de esta guerra. No nos cuentan los 10 años de guerra, solamente los últimos 51 días. Esta guerra tiene como protagonistas a los griegos y tiene a los romanos, es decir, a los aqueos y a los troyanos. ¿Correcto? Profesora, ¿quién es quién? Sencillo. Aqueos son los griegos, troyanos son los en este caso, los que pertenecen a la parte de los troyanos. Listo, ahí está. Ahora, a ver, cuando ustedes han escuchado mito de la manzana de la discordia, chicos, es ¿cómo decir? Es una expresión que muchos hemos usado. Es la manzana de la discordia. ¿Qué es o a qué se refiere la manzana de la discordia? A ver, ¿a qué nos referimos? A ver, por aquí, Ashley, me imagino, ¿verdad, Ashley? Dinos. Yo creo que eso ocurrió porque tres diosas querían ver quién era la más hermosa y una diosa, no me acuerdo cómo se llamaba, puso una manzana en donde decía que era para la más hermosa. Y tres diosas, que son la diosa Atenea, Hera y Afrodita, disputaron por esa manzana. Gracias, Ashley. Ya me resumiste todo. Y gracias, correcto, Joana. Esa diosa que provocó todo este caos se llamaba Eris. Muy bien, Joana. Se llamaba Eris. Esa diosa, ¿saben ustedes por qué hizo lo que hizo? Lo hizo porque en el Olimpo ya se estaba festejando la boda de Tetis con Peleo. Ustedes me dirán, profesora, ¿quién es Tetis? ¿Quién es Peleo? Tetis era una diosa y Peleo era un mortal, ¿correcto? Estos dos habían contraído matrimonio y a este matrimonio Eris no fue invitada porque Eris era la diosa de la discordia en sí. ¿Ya? Era la diosa de la discordia, no la invitaron. Ella se sintió molesta, ¿no? Porque dijo, o sea, hay una fiesta y todos están menos yo. Entonces, para poder, vamos a decir, calmar su ira, es que hizo esta manzana y talló en ella, ¿no? Para la más hermosa. Y lanzó esta manzana al centro de la fiesta, ¿no? Al centro de la pista de baile, vamos a decirlo así, y esa manzana choca con los pies de tres diosas, como ya nos lo había dicho su compañera. ¿Quiénes son esas diosas? Las tres que tenemos aquí. Atenea, Hera y Afrodita. Atenea, diosa de la sabiduría, Hera, diosa del matrimonio, Afrodita, diosa de la belleza. ¿Correcto? Y se produce, pues, aquí una gresca, ¿no?
Las tres se atribuían y decían que esa manzana era para mí, ¿no? Atenea decía, no es mía, era, y Afrodita decía lo mismo. Entonces, Zeus, para evitarse un problema ahí, ¿por qué? Porque si los dioses intervenían y decían, o ellos eran los que elegían, se iba a armar ahí una división. Y eso era algo que Zeus no podía permitir. ¿Qué hizo Zeus? Les dijo que quien se iba a encargar de decidir quién era la más hermosa, iba a ser un príncipe, uno de los hombres más hermosos, uno de los mortales más hermosos. Y este mortal es Paris. Paris es un príncipe troyano, ¿ya? Y pues bueno, esa manzana es enviada a Paris y cada una, Atenea, Hera y Afrodita, le hace un ofrecimiento, ¿no? Le dicen, si me eliges a mí, yo te voy a ayudar a ganar todas las guerras a las que tú te enfrentes. Otra le dijo, si tú me eliges a mí, vas a tener el poder y el dominio de todo lo que quieras. Y otra le dijo, si me eliges a mí, yo te voy a dar el amor de la mujer más hermosa. En este caso, Paris tenía 3 grandes ofertas que tenía a elegir y eligió a la última, ¿no? Y decidió tener el amor de Helena. Helena era la esposa de Agamenón. Agamenón era el rey aqueo. Y bueno, pues no, Paris rapta a Helena. Afrodita, por eso se gana la manzana para la más hermosa. Y bueno, ustedes dirán, profesora, todo bien ahí, quedó todo bien, no eligieron nada. Bueno, eligió Paris, ningún dios, todos felices y contentos. Mentira, porque Atenea y Hera se molestaron. Y bueno, pues no es un antecedente que surge porque todo el desarrollo de la obra en sí se va a marcar mucho en la presencia de dioses. Hay que entender rasgos importantes de la literatura clásica, chicos. Uno, bases mitológicas. Ustedes cuando lean obras dentro o que estén o que pertenezcan a la literatura clásica, van a encontrar la presencia de dioses. Zeus, Neptuno, Ares, van a encontrar por ahí Hefestos, Afrodita, Atenea, Júpiter, etc. Un montón de dioses. Segunda característica de la literatura clásica es que es antropomorfa, ¿ya? Es decir, los dioses tenían forma humana, podían conversar con los mortales, podían tocar los mortales, podían tocar a estos dioses, ¿no? Tercera característica, la literatura clásica es antropocentrista, es decir, se centra en el hombre, ¿correcto? Cuarta característica, tiene un afán didáctico, porque buscan enseñar a través de los héroes de los cuales se cuentan en estas obras. ¿Qué buscan enseñarte? Buscan enseñarte valores, buscan formarte, ¿no? La perseverancia, la amistad, el amor, ¿no? Eso es lo que buscan reflejar a través de sus obras. Y quinta característica es la predestinación. ¿A qué significa? ¿A qué se refiere? A que todo el destino del hombre ya está escrito. Que ya no puedes escaparte porque ya está escrito como tal. Entonces no puedes hacer nada, ¿no? Hagas lo que hagas, tu destino igual te va a alcanzar. Entonces son 5 características que se marcan mucho dentro de esta obra, ¿correcto? Ahora, vamos avanzando porque si no... A ver, como les dije, la Ilíada nos va a narrar los últimos 51 días de la guerra. Recuerden que esta guerra en sí dura 10 años, ¿ya? Ahora, dentro de la Ilíada, nosotros vamos a destacar mucho la presencia de Aquiles. Aquiles es el héroe que tiene el protagonismo aquí, ¿correcto? Aquiles es un guerrero, es un semidios, porque Aquiles es hijo de Tetis y Peleo. Por eso es un semidios. Recuerden que Tetis es una diosa y Peleo es un mortal. Y Aquiles es el hijo de ambos, ¿correcto? Aquiles se enoja con Agamenón, porque Agamenón toma de prisionera a su criada. Y eso Aquiles lo toma, como vamos a decirlo así, una ofensa hacia él, ¿correcto? Entonces él se enoja, él enfurece y se va, ¿no? Él decide retirarse de la guerra. ¿Por qué? Porque él dice, ¿no? Yo estoy peleando, ¿no? Y él como rey Agamenón, lejos de apoyarlo, le hace lo que le hizo,
¿no? Entonces él decide retirarse definitivamente. Esa fue la primera cólera que él tuvo, de hecho. ¿Ya? Esa fue la primera cólera que él tuvo, ese rapto que le hizo en este caso Agamenón a Aquiles porque robó a Briseida. En fin, ¿no? Se retira, Aquiles va a quejarse en su mamá y le dice, ¿no? Lo que ha pasado, y la mamá de Aquiles se siente ofendida porque él ya dice, no, mi hijo les está ayudando y lo están traicionando de esta manera. Va y se quejan los dioses y le pide a Zeus que intervenga y haga que los aqueos pierdan la guerra, ¿no? Que de nada sirva lo que hagan, porque como están muy ofendidos, sobre todo Tetis, por lo que le han hecho a su hijo, le dice, no, apoya a los troyanos, no quiero que ningún aqueo gane, ¿no? Por lo que le han hecho a mi hijo. En fin, va, se queja y se va, pues, ¿no? Se retira Aquiles de la guerra. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Como los troyanos se enteran que Aquiles ha renunciado, ellos se sienten mucho más fuertes, porque ellos saben que el punto fuerte de los aqueos era Aquiles. Y él, al ya no participar, pues eso les da ventaja. Entonces empiezan a atacar mucho más fuertes, son mucho más rudos, y Patroclo va a hablar con Aquiles. Patroclo es su mejor amigo. Va a hablar a pedirle que por favor regrese a pelear, que no puede dejarlos porque los troyanos les están ganando. Y Aquiles no acepta, se niega. Entonces, ¿qué hace Patroclo? Patroclo toma la vestidura de Aquiles, se viste como Aquiles, se va en su caballo y empieza a atacar, ¿no? Va al castillo, a la torre, a la fortaleza de los troyanos, y los troyanos desde lejos al ver, y ellos creían que se trataba de Aquiles, se ponen nerviosos, ¿no? Y Héctor, que es el príncipe también de Troya, embiste a Patroclo y lo termina matando. Esta es la segunda cólera que sufre Aquiles. Aquiles se entera, ¿no? Se entera de lo que Héctor le ha hecho a su amigo y se enfurece y le pide a su mamá que por favor le ayude con nuevamente la vestidura. Y Tetis le pide a Hefestos es el dios de la herradura, que le prepare pues no una armadura mucho más fuerte, que proteja a su hijo. Y Hefestos hace caso y le hace pues no una armadura mucho más fuerte, ¿no? Y con esto Aquiles regresa a la guerra. ¿Ya? Regresa a la guerra, pero ustedes sabrán y entenderán, y por ahí tal vez en alguna película han visto, que los troyanos tenían una fortaleza bastante sólida, ¿no? Y no había forma de penetrarlos. Entonces, ¿qué hicieron? Por idea de Odiseo y de Aquiles, o de Ulises y Aquiles, como quieran llamarlo, crean o construyen un caballo, ¿no? En ese caballo, bueno, pues no, ellos lo entregan a los troyanos y le dicen, hey, mira, toma, tenga este caballo que hemos construido para ustedes y es nuestra forma de decir que nos rendimos, que ya no queremos pelear y que ustedes han ganado. Correcto, Angelina, el caballo de Troya. Los troyanos, muy confiados, reciben ese caballo, lo hacen ingresar a la fortaleza, y cuando ese caballo ingresa, del vientre se abre una puerta y salen todos los aqueos. Y se arma una trifulca ahí y empieza el verdadero combate, ¿no? En este caso, Aquiles sale del caballo, pero su intención no es ir en contra de todos los troyanos que están ahí, sino que su punto o su único punto es Héctor. Quiere acabar con Héctor por lo que él mató a Patroclo. Y lo busca y se enfrentan y combaten y Aquiles lo termina matando. Ata su cuerpo muerto en su carruaje y empieza a correr con él en forma de círculo. Haciendo ilógicamente al hacer eso el cuerpo sale mucho más lastimado. Bueno, el padre de Héctor, que es Príamo, va a buscar a Aquiles, no en calidad de rey, sino en calidad de padre, a pedirle que por favor le entregue el cuerpo de su hijo para que lo puedan enterrar. Aquiles en un principio se niega,
llevado por la ira, por la cólera, pero después al ver la calidad, porque está viendo a Príamo como un ser humano, como un padre, decide entregar el cuerpo de Héctor, lo entrega y al final pues termina la Ilíada con los funerales de este, ¿no? Y de esa manera termina esta obra. Entonces, miren, ahí lo tenemos, ¿ya? Justo por ahí me iban comentando, ¿no? Y efectivamente los troyanos terminan perdiendo por confiados, ¿no? Pensaron que en efecto los aqueos habían decidido renunciar, ya no queremos pelear y ya está. ¿Listo? Entonces, esa es la primera parte. Entonces, de eso nos habla de la Ilíada, de los últimos 51 días de guerra entre griegos y troyanos, ¿no? Saliendo como ganadores los griegos. Ellos son los que ganan este combate. ¿Correcto, chicos? ¿Se entendió entonces esto? ¿Se entendió? Sí, Miss. Ya, listo. Vamos avanzando entonces aquí, ¿ya? Es por un lado, la Ilíada. Ahora vamos con la Odisea. Miren, la Odisea tiene como antecedentes, uno, la presencia de Ulises, ¿ya? Ulises, o también conocido como Odiseo, por cualquiera de los dos nombres. Ulises participa en la guerra con Troya, y justamente él es uno de las grandes mentes maestras que hace posible el hecho de que entreguen este caballo de Troya, ¿no? Entonces, cuando la guerra termina, Ulises ya está presto para poder regresar a su amada Ítaca. Ítaca es el lugar donde Ulises, o su procedencia, ¿no? Su origen está en Ítaca. Al igual que en el caso de la Ilíada, la Odisea tiene 24 cantos, ¿ya? Y en este caso también pertenece al género épico, especie epopeya heroica. ¿Listo? Ahora, vamos con la Odisea. Miren, la Odisea está dividida en 3 partes, que es la telemaquía, las aventuras de Ulises y la muerte de los pretendientes. ¿Correcto? La telemaquía está orientada a hablarnos de Telémaco. Telémaco es el hijo de Ulises, quien parte de Ítaca buscando noticias de su padre, puesto que ya habían pasado muchos años y su padre seguía sin regresar a Ítaca. Y él quería saber qué es lo que había pasado, si su papá estaba vivo, si su papá había muerto, o ver la manera de averiguar ello, ¿no? Porque Ítaca necesitaba un gobernante y él quería saber si su papá aún seguía con vida. En las aventuras de Ulises se nos va a narrar todos los trajines que Ulises pasa para que pueda regresar a Ítaca, porque son bastantes, ¿correcto? Y finalmente la muerte de los pretendientes que se da en Ítaca cuando Ulises llega y pues bueno, se produce ahí toda una masacre, ¿no? Entonces vamos a hacer un resumen bastante corto, ¿ya? Sobre ello. Ashley, te escuchamos. Lo que yo tengo entendido que pasó fue que él le dejó a los pretendientes que con un arco si podían atravesar unas lanzas y ninguno de los pretendientes lo logró. Y de hecho, él fue el único que lo logró, reveló su identidad y mató a todos los pretendientes que se querían casar con su esposa. Correcto. Su famosa esposa Penélope. Por ahí la deben haber escuchado. Bien, vamos a hacer un resumen rápido, chicos. Aquí tengo un mapa que nos va a ayudar a poder avanzar con lo que ha hecho la travesía de Ulises, porque realmente, como el propio nombre lo dice, fue toda una odisea. Ulises parte de Ítaca a Troya, ya sale de Ítaca a Troya para que pueda combatir junto con Aquiles. Esta guerra, como ya ustedes saben, son 10 años, ¿no? Dura 10 años esta guerra, es decir, Ulises se queda en Troya 10 años. Terminada esta guerra, Ulises emprende su viaje para que regrese a Ítaca nuevamente. Cuando él sale de Troya para que vuelva a Ítaca, va a enfrentar un primer obstáculo, que es el país de los lotófagos. En este país crece la flor de loto y la persona que consume esta flor suele tener alucinaciones y ya no quiere irse a otro lado, quiere quedarse ahí. Sus tripulantes, porque aquí Ulises no viajó solo, viajó con un grupo de, vamos a decir, ¿no? Compañeros que lo siguieron, empiezan a comer esta flor de loto
y se enterrecieron y no se querían ir ya de ese país de los lotófagos. Pero Ulises no los dejó. En compañía de los otros que no habían comido esta flor, los agarraron a la fuerza y los devolvieron al barco y se fueron. ¿Correcto? Después llegaron a la isla de los cíclopes. Aquí Ulises conoce a Polifemo. Estos cíclopes son como gigantes de un solo ojo, ¿no? Que el lugar donde viven pues son como rocas, son cuevas de rocas, y las puertas pues son rocas también bastante pesadas, que un ser humano, así tenga la fuerza que tenga, no va a poder moverla, ¿no? Porque son tamaños de un gigante. Él llega aquí, baja con algunos de sus tripulantes para ver el lugar, ¿no? Poder tal vez buscar un poco de comida, y lastimosamente terminan encerrados en la cueva de Polifemo, ¿no? Polifemo cría ovejas, ¿no? Tiene su rebaño, y se da cuenta de que alguien se ha metido a su cueva. Él cierra la cueva con su roca, y pues lógicamente quedan atrapados, ¿no? Polifemo, al pasar de los días, se va comiendo a uno por uno de estos hombres, y Ulises no sabe qué hacer porque Polifemo se está comiendo a todos. Polifemo le dice, me has caído bien, y como me has caído bien, te voy a comer al final. Y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿No? Y Ulises, como es una persona muy hábil, le dice que él se llama Nadie. Allá, mucho gusto, Nadie, le dice, ¿no? Y Ulises quiere ver la manera de salir de esa cueva. Entonces, ¿qué hace? Aprovecha que Polifemo se queda dormido y con un palo que termina en punta, le incrusta, ese palo lo incrusta en el ojo de Polifemo. Polifemo empieza a gritar, ¿no? Y los otros cíclopes le preguntan, hey, ¿qué pasó? ¿No? Y Polifemo les dice, me han lastimado, ¿no? ¿Quién fue? Le preguntan los otros cíclopes. ¿Quién te hizo eso? Y Polifemo dice, nadie. Entonces los cíclopes dijeron, ay, este está loco. Y se fueron, ¿no? Polifemo quedó ciego, lógicamente, y al llegar a la mañana tenía que sacar a pasear a su rebaño. Entonces abrió su cueva y lo único que ustedes saben, ¿no? Empezó con la manito a palpar, ¿no? Que son sus ovejas, y Ulises, en compañía de los que quedaban, ¿no? Se escondieron en el vientre de estas ovejas y salieron de esa manera de la cueva. Salieron, se fueron a su barco y se fueron. Lógicamente, Polifemo se quejó con su papá es el dios del mar. Y bueno, pues no, se enteró este dios del mar y empezó a hacer, pues no, como estaba en un barco, lógicamente, empezó la marea muy fuerte, ¿no? Con la intención también de lastimar a Ulises. Debido a esto, cambia un poco la ruta y Ulises llega en este caso, a la isla de Eolo, donde este es el dios del viento. Le regala unas bolsitas, ¿no? Con distintos tipos de viento y le dice que tenga mucho cuidado porque esas bolsitas le van a servir para que pueda direccionar su barco y llegue más rápido a Ítaca. Llega Ulises llevando sus bolsitas al barco y les dice a sus tripulantes que no lo abran. Ulises se queda dormido, ¿no? Y los tripulantes les gana la curiosidad y abren estas bolsitas. Y bueno, pues los aires por aquí, aires por allá, y el barco termina perdiendo nuevamente su dirección. Correcto, Angelina. Lo abren pensando que había ahí algo valioso, ¿no? Entonces, en fin, ¿no? El barco se va por aquí, se va por allá y termina nuevamente perdiendo la ruta. Debido a ello, es que llegan a la morada de Circe. Circe era una hechicera que convierte a los tripulantes en pequeños animales. Y Ulises, al saber que sus compañeros están en peligro, va, pero le advierten que tenga mucho cuidado porque esta es una hechicera. Bueno, pues no va, llega en Circe, no lo logra convertir a Ulises en ningún animal, pero sí le pide que por favor le devuelva la forma a sus tripulantes, pues no, porque no le parece que ella haya hecho eso. Y bueno, pues no, de esta manera tratan de, salirse con la suya, ¿no? Y poder volver nuevamente con sus tripulantes a su barco. Pero Circe le advierte que tenga muchísimo cuidado porque
por ahí se va a encontrar con las sirenas Caribdis y Escila. Y ellas son, ustedes saben que por mitología las sirenas tienen un canto que embeleza, ¿no? Que hace que pierdas tu razón y quieras ir con ellas. Y eso es lo que le advierte Circe, ¿no? Y por eso es que Ulises les pide a los tripulantes que lo amarren al mástil del barco lo más fuerte que puedan para que él no pueda irse con una de estas sirenas. Lo hacen así, llegando a la parte donde está en este caso estas sirenas. Ulises se desespera porque quiere ir con ellas, pero como está atado no puede hacerlo y terminan pasando esta prueba una vez más. ¿Correcto? De ahí, navegando, llegan a la isla de Helios. Ahí hay ovejas sagradas que nadie puede tocar, que nadie puede lastimar, porque si no son castigados. Pero los tripulantes nuevamente meten en problemas a todos los otros porque no hacen caso a esto, ¿no? Entonces, a modo de castigo, Helios destruye la nave, en este caso, de Ulises. ¿No? ¿Por qué? Porque sus tripulantes habían hecho algo que no debían de hacer. En fin, ¿no? Tratan de ver la manera de poder recuperarse y llegan finalmente a la isla de Calipso. Ulises se queda 7 años en esta isla, ¿no? Y tiene vida conyugal con Calipso, bueno, pues no está con ella, pero él dice que ya no más, que él necesita volver a Ítaca. Y se va. Calipso le desea lo mejor, lo ayuda, ¿no? Y de esta manera llega a la tierra de los efesios, quienes son, vamos a decirlo así, unos amigos que Ulises conoce, quienes saben o Ulises les cuenta toda la odisea que ha tenido que pasar hasta llegar ahí a la tierra de los efesios, y estos son los que finalmente le ayudan a poder llegar a Ítaca. Todo este recorrido, chicos, desde que termina la guerra de Troya para que Ulises regrese nuevamente a Ítaca, toma 10 años más. O sea, Ulises llevaba fuera de Ítaca unos 20 años. 10 años de guerra y 10 años para que regrese. En fin, llega y al llegar a Ítaca se da cuenta que hay un montón de pretendientes que pretenden casarse con Penélope, su esposa. Penélope tejía por las mañanas, destejía por las noches, porque ella decía, el día en que yo termine de tejer, voy a casarme con uno de ustedes, ¿no? Pero ella era más hábil, ¿no? Tejía por las mañanas, por las noches destejía. Dime. Algo que yo sé es que ella tenía un truco, que ella tejía pues de día, pero de noche lo destejía, pero lamentablemente los pretendientes al final logran ver que ella estaba haciendo eso. Claro. ¿No? Ese era su plan, ¿no? Y veían, ¿no? Pero qué raro, teje y no acaba, como que no, acá algo no cuadra. Y bueno, pues no salió lo que ella quería, ¿no? Ulises no se presenta, ¿no? Como que hey, ya llegué, sino que se disfraza como si fuese un pordiosero, ¿no? Correcto, muy bien, Angelina. Como un mendigo, como un pordiosero, ¿no? Nadie nota su presencia, pues porque, bueno, ¿no? Los que están ahí son personas o son pretendientes, pues, ¿no? Que están muy bien vestidos, ¿no? Etcétera, pero Ulises no, Ulises se presenta así como un incógnito. Penélope sabe que ya no puede hacer más y que tiene que casarse y Dios dice, no, vamos a hacer una especie de torneo con arco y flecha y la persona que le dé en el blanco es con quien me voy a casar. Y ella sabía que el único diestro en ese tipo de cosas era su esposo. Y en efecto, ¿no? Muchos intentaron, muchos quisieron lograrlo, pero nadie podía. Hasta que Ulises toma la prueba y sale victorioso. Y es ahí donde Ulises se descubre y dice, pues no, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿No? Su esposa lo ve, Penélope lo ve, lo reconoce, su hijo también. Y aquí se produce pues la muerte de estos pretendientes porque Ulises los termina matando. Y de esa manera es que Ulises regresa a Ítaca y recupera a su esposa, su familia, su trono, después de prácticamente 20 años fuera de su tierra. Sí, entonces ahí está, chicos. De eso se trata o eso se enfoca la famosa Odisea. ¿Listo?
Muy bien, algo rápido, algo breve también que es importante. Esto de aquí está dentro del género épico, pero ahora vamos a hablar un poquito del género dramático. El género dramático está relacionado al teatro griego. Ya recuerden que cuando nosotros hablamos de teatro, hablamos de representaciones que se hacen para un público, ¿correcto? Entonces, vamos a hablar específicamente de Sófocles. Sófocles es el que resalta y el que desarrolla el teatro griego, pero el que es trágico, ¿ya? Ahora, en este caso, Sófocles ya tiene obras bastante conocidas como Edipo en Colona, Antígona, Electra y las Traquinias. Y la obra póstuma, que es la que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Sófocles perfecciona la tragedia. Como nosotros sabemos, tragedia se refiere a algo que no termina para nada bonito. Al contrario, es un final bastante triste, ¿ya? Sófocles tiene una obra bastante conocida y tal vez muchos de ustedes han escuchado, que es la famosa obra Edipo Rey. Esta obra pertenece al género dramático y tiene como especie la tragedia, ¿correcto? ¿Qué desarrolla? ¿De qué trata? Que prácticamente el hombre no puede escapar de su destino, ¿correcto? ¿Qué personajes son los que están involucrados dentro de? Está Edipo, está Yocasta, está Layo, está Creonte, está Tiresias, ¿correcto? Sencillo, chicos. Edipo Rey es básicamente nos cuenta la historia de que Layo y Yocasta eran esposos, eran ambos reyes de Tebas, y Layo consulta al oráculo cuál es su destino. Y el oráculo le dice, ¿no? Tu hijo va a ser quien acabe contigo y se case con su madre. Layo, para evitar ese tipo de destino, ¿no? Hace o le pide a Yocasta que mate al hijo que estaban esperando. Profesora, Dime. es que sí también me sé ese relato, la verdad. ¿Puedo decirle? Sí, Pues adelante. lo que yo tengo idea es que al enterarse de eso su papá abandona a su hijo, otras personas le encuentran unos reyes, deciden no contarle sobre su pasado y él va también a un oráculo ya más grande, se entera de que va a casarse con su madre y va a matar a su padre y él, en ignorancia, como no le habían dicho que él en realidad no era hijo de ellos, se va, huye y en el camino mata a su padre y se enamora de su madre. Se casa con ella y, ¿cómo se llama? Hasta ahí creo que más o menos me acuerdo que va la historia. Claro, muy bien. Correcto, ¿no? Layo, para que evite ese destino, manda a un empleado a que mate a su hijo, pero el empleado no puede, ¿no? ¿Qué hace? Simplemente lo ata de pies y manos y lo deja abandonado en un campo, ¿no? Para que las bestias se lo coman. Pero en ese campo había un campesino que había encontrado a este bebito y lo lleva a Corinto. Entonces, en Mérope y Pólibo, que son los reyes de Corinto. Y les dice, no, encontré a este bebé. Y como estos reyes no podían tener hijos, lo adoptan y lo hacen, lo crían, ¿no? Y Edipo crece y se vuelve un jovencito. Se dice o se llama Edipo porque es el de los pies hinchados. Como este primer empleado de Layo lo había atado de pies y manos, pues lógicamente se habían hinchado sus piecitos y sus manitos. Entonces, por ese motivo es que le ponen el nombre de Edipo. Bueno, pues no, Edipo crece, Edipo también va al oráculo a preguntar cuál es su destino y el oráculo le dice, tú matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Y Edipo se asusta y decide huir, ¿no? Como dice su compañera, huye y en el camino en el cruce de los tres caminos se encuentra, pues, ¿no? Con un hombre que está en su carruaje y con hombres escoltados y tiene un enfrentamiento y los termina matando todos, ¿no? Y huye y se va a Tebas. En Tebas se encuentra con Esfinge y había, como en Tebas había llegado la noticia de que el rey había muerto y que necesitaba un nuevo gobernante, dijeron, ¿no? Aquel que resuelve el acertijo de la Esfinge va a ser la persona que se case con la reina y lógicamente se vuelva rey. Si pierde, la Esfinge se lo comía. La Esfinge le dio el acertijo, ¿no? Le dice, ¿qué es eso que por las mañanas camina en cuatro patas, por la tarde en dos y al caer la noche en tres?
Entonces Edipo contestó de manera correcta ese acertijo, mata a la esfinge, porque la esfinge era un monstruo que hacía de que los que vivían en Tebas tenían mucho temor, y la termina matando y se termina convirtiendo en rey. Bueno, asume su reino, se casa con Yocasta, tienen hijos y Tebas sufre una peste. Nadie sabe por qué, pero todos están muriendo. Edipo le manda a Creonte, su cuñado, a preguntar a los oráculos qué pasaba. Creonte vuelve a palacio con Tiresias. Tiresias era un adivino ciego y le dice, ¿no? Tú eres ciego, pero no ves. No, tú tienes ojos y no ves. Y yo que no los tengo, veo todo con claridad. Y Edipo piensa que Creonte se ha aliado con este adivino para que lo despojen del trono, ¿no? En fin. Y aquí, cuando se está produciendo este enfrentamiento acalorado, llega el mensajero de Corinto y le dice, Edipo, tu papá ha muerto. Y él se pone a pensar, ¿no? ¿Y ahora yo qué hago? ¿No? Entonces le dice, tu papá ha muerto y tu mamá se ha quedado sola y además está muy enferma. Necesitamos que vayas a Corinto y asumas tu reinado. Y él no quiere ir, ¿no? Por lo que él sabe que va a matar. Pero él decía, no, pero mi destino era matar a mi padre y casarme con mi madre. Pero mi papá ha muerto, o sea, por vejez. O sea, me falta casarme con mi mamá, no entiendo. Y él no quiere ir. Y aquí Edipo se entera, porque este mensajero le dice, tú no eres hijo de Pólibo y Mérope. A ti yo te encontré en un campo abandonado y yo te entregué a mis reyes para que ellos puedan criarte, pero ellos no son tus padres. Y empieza a contarle, ¿no? Y justo en este encuentro que Edipo había tenido cuando estaba huyendo donde mata a Layo, hay uno que logra sobrevivir, un hombre que logra sobrevivir, y ese hombre es el mismo que hace años había tenido el encargo de haber matado a Edipo de bebé. Y él lo llama a Edipo y le dice, a ver, ¿qué pasó? Y le empiezan a contar cómo fueron las cosas. Yocasta escucha y se da cuenta que se había casado con su hijo y que había tenido hijos con su hija. Va a su cuarto y se suicida. Edipo no sabe qué decir, no cree lo que está escuchando, va a buscar a Yocasta a la habitación y la encuentra muerta. Por eso agarra los broches de Yocasta y se clava los ojos. ¿Por qué? Porque él no podía ver la miseria, ¿no? O sea, era una vida tan miserable y haberse dado cuenta de que al final sí se terminó cumpliendo lo que le habían dicho. Mató a su papá en el camino, en el cruce de los 3 caminos, se casó con su mamá. Y bueno, pues no olvidé mencionarles de que Edipo había dicho, ¿no? Que aquel que había causado la peste iba a ser desterrado a un lugar donde nadie le podía dirigir la palabra. Y eso fue un edicto que él dio como rey. Y pues bueno, al enterarse que él era el único responsable de toda la peste y la mala vida de los tebanos, encarga a Creonte a sus hijas, le pide que las cuide y él se va, ¿no? Y de esa manera termina esta tragedia de Edipo rey. ¿Correcto, chicos? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta tal vez por ahí? Se nos fue la hora. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Ninguna? ¿No? Ninguna. Ya, ok. Pregunta rápida, claro. chicos. Listo. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy, chicas? Finalizamos con esas 3 preguntas nada más. ¿Qué aprendimos el día de hoy, chicos? ¿Qué aprendimos el día de hoy? A ver, Valentina. Y sobre la guerra de Troya, la Odisea, Aquiles y muchas cosas. Ok, muy bien, chicos. ¿Cómo hemos aprendido el día de hoy sobre literatura clásica, chicos? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Cómo hemos aprendido, chicos? ¿A través de qué? Ok, Yair, muy bien, a través de lo que es la historia, correcto, muy bien. Escuchando la historia de los dioses, muy bien, Lina. Listo, chicos, ahora les pregunto a ustedes, ¿para qué les es útil ahora saber un poquito más sobre literatura griega, sobre literatura clásica? Ashley.
para tal vez en algún momento también poder enseñarles y incluir a otra persona que tampoco tenga conocimiento de historia griega y de su literatura. Ujú. Muy bien, chicos. Agradecerles por el espacio que se han dado el día de hoy, reiterarles la bienvenida a este bimestre. Ya nos estaremos encontrando la próxima semana, como ya me había presentado al inicio, y para los que se habían enlazado tal vez en el transcurso de la sesión, soy la profesora Yarumi Saavedra. Cuídense bastante, por favor, y ya nos estamos encontrando el próximo sábado, chicos. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Ya, profesora. Chao. Muy bien.